Esto puede ayudarnos a diseñar ejercicios que mejoren el control y la estabilidad. También en el deporte nos permite optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Y en la ergonomía o la ortopedia también se dice, se utiliza para evaluar prótesis, órtesis y patrones de marcha. En el resumen, la cadera es una articulación que equilibra fuerza, movilidad y estabilidad. Si su cinética se altera, se afectan las articulaciones vecinas y el rendimiento global del cuerpo. Bueno, entonces como conclusión de todo lo que les acabo de decir, la cinética de la cadera nos muestra cómo las fuerzas internas y externas interactúan para producir el movimiento humano y de manera eficiente y segura. Analizar estas fuerzas nos permite comprender mejor la mecánica del cuerpo y aplicar este conocimiento en fisioterapia, entrenamiento y prevención de lesiones. La cinética de la cadera refleja el equilibrio entre fuerza, movilidad y estabilidad. Cada movimiento que realizamos, desde caminar hasta levantarnos de una silla, depende de la interacción armoniosa entre las fuerzas internas y externas que actúan sobre esta articulación. Por eso, estudiar su cinética no solo es importante para comprender el movimiento humano, sino también para mantener la salud articular, prevenir lesiones y mejorar el desempeño físico de nuestra vida diaria. La cadera es una articulación esencial en el cuerpo humano, fundamental para la locomoción y la estabilidad. Científicamente se denomina articulación coxofemoral y es una de las articulaciones más grandes y estables del cuerpo. Se trata de una articulación esferoidea, tipo en artrosis, que conecta la cabeza del fémur con el acetábulo de la pelvis. Está formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso ilíaco. El cartílago articular recubre la superficie de la cabeza femoral y el acetábulo, permitiendo un movimiento suave y reduciendo la fricción. Incluye ligamentos fuertes como el iliofemoral, el pubofemoral e isquiofemoral, que estabilizan toda la articulación. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Torres y yo hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental dentro de la biomecánica de la cadera, que es la cinemática de la articulación de la cadera. Entonces empezamos. Este tema es muy clave porque nuestra cadera es el punto de conexión entre el tronco y los miembros inferiores. Participa pues directamente en la postura, en la marcha y pues casi que en todas nuestras actividades funcionales. Entender sus movimientos normales y cómo pueden alterarse nos permite que podamos tener una idea y poder analizar la función y asimismo pues detectar disfunciones en los pacientes y plantear una intervención fisioterapéutica adecuada y oportuna. Bien, recuerden que cuando hablamos de cinemática nos referimos es al análisis del movimiento, sin entrar todavía a discutir las fuerzas que lo generan. Es decir, que únicamente nos enfocamos en cómo se mueve la articulación, en qué planos, con qué amplitudes, ¿sí? Y en qué secuencias, cómo se combinan estos movimientos complejos, pues para permitir ciertos patrones como es caminar, correr o simplemente para levantarnos de una silla. Bien, hasta ahí estamos claros. Bueno, como les mencioné antes, la cadera tiene un rol protagónico porque, vuelvo y les repito, es la conexión entre los miembros inferiores y el tronco y los miembros inferiores. Gracias a que tiene una estructura esferoidea profunda y nos permite estabilidad, pues podemos tener movimientos muy amplios y controlados. Lo que hace que sea esencial pues para casi todas nuestras actividades diarias, ¿sí? Como les decía antes, para poder caminar, para poder correr o simplemente levantarnos de una silla para dirigirnos a otro lado. Entonces, además de que esta articulación soporta carga constantemente, ¿sí? Entonces, recuerden que por eso ciertos cambios en la cinemática pueden tener consecuencias importantes, no solamente en la marcha, sino también en nuestra postura,
en la pelvis, en la columna lumbar e incluso en las rodillas y tobillos. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, comprender la cinemática normal de la cadera es la base para que podamos identificar patrones alterados. Por ejemplo, cuando hay casos de artrosis, debilidad muscular, lesiones neurológicas o alteraciones posturales. Bueno, en esta breve introducción pues vamos a explorar de forma clara y práctica los movimientos principales de la cadera. También su comportamiento durante la marcha. Bien, y finalmente pues como que les daré un caso hipotético como para que entiendan un poco de cómo funciona la cinemática en la postura y en la marcha. Bien. Así que compañeros, los invito a que por favor se concentren. Imaginen que estos movimientos son en su propio cuerpo. Relacionen cada parte de lo que yo les estoy explicando y de la práctica clínica, o sea, del caso hipotético que les voy a dar, pues para que entiendan un poco mejor. En la parte de arriba, como pueden ver, es un esquema anatómico simple, donde se ve la pelvis y el fémur. Lo que forma la articulación de la cadera es la cabeza del fémur y el acetábulo. Bien. Bueno, ahora sí empezamos, vamos a empezar un poco con la cinemática básica. Empecemos con lo más esencial. La cabeza, perdón, la cadera articular esferoidea formada por la cabeza femoral y el acetábulo, como anteriormente se los reiteré. Entonces, esto permite que tengamos movimientos en los tres planos. ¿Cuáles son los tres planos, compañeros? El plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. En el plano sagital tenemos los movimientos de flexión y extensión. La flexión puede llegar aproximadamente a 120 grados, mientras, que la rodilla esté flexionada, mientras que en la extensión es un poco más limitada, ¿sí? Debido a la tensión articular de los ligamentos anteriores. Lo que quiere decir es que solamente vamos a tener una extensión de 10 a 20 grados, ¿bien? En el plano frontal encontramos la abducción y la aducción. En la abducción suele alcanzar unos 45 grados, mientras que la aducción es más limitada, ¿sí? Por el contacto de la pierna contraria. Entonces al lado de 30 grados, ¿bien? Y por último, en el plano transversal tenemos lo que es rotación interna y rotación externa. ¿Ven? La rotación interna es de unos 35 grados, mientras que la externa es alrededor de 45 grados. Los grados son valores promedio en adultos jóvenes. Recuerden que en el envejecimiento es normal que haya una disminución progresiva de la flexión y las rotaciones, principalmente por los cambios capsulares, musculares y articulares. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la cinemática durante la marcha. Bien. Veamos cómo se comporta la cadera durante una actividad funcional muy importante, que es la marcha. La marcha se divide en dos grandes fases. La primera fase es la fase de apoyo y la segunda es la fase de oscilación. Vamos a hablar un poco sobre las dos fases entonces. En la fase de apoyo, la cadera inicia en flexión moderada, alrededor de 30 grados conforme el cuerpo avanza, la cadera se extiende. Bien, se extiende progresivamente llegando a unos 10 grados de extensión al final de esta fase. Mientras que en la fase de oscilación, la cadera vuelve a flexionarse entre 30 y 40 grados para permitir que el miembro avance sin tropiezos, para que no tenga ninguna caída y demás. Aparte que en el plano frontal, la musculatura aductora, que en este caso hablamos del glúteo medio, que es la clave para mantener la pelvis estable, para que esté lineal y evitar que se caiga hacia el lado contrario. Y en el plano transversal se producen rotaciones suaves y coordinadas. Con el movimiento del tronco, estas rotaciones son fundamentales pues, para mejorar la eficiencia energética y dar fluidez al desplazamiento. Entonces, acá les voy a enseñar, miren cómo se ven las fases de la marcha, entonces apoyo y oscilación. Ahí como ustedes ven, pueden comparar cuando se hace la extensión, cuando se hace la sobrecarga, el apoyo y demás. Entonces,
Para que entiendan un poco mejor de los cambios en la cinemática, cómo afectan a la función, pues entonces les voy a presentar un caso clínico hipotético, o sea, no es un caso clínico real. Entonces, se trata de una paciente adulta mayor con artrosis de cadera derecha. Esta paciente pues refiere que tiene dolor, tiene limitación para la extensión y para la marcha claudicante. Desde el punto de vista cinemático, pues vemos que la disminución del rango de extensión se acorta, ¿sí? La fase de apoyo lo que hace que los pasos pues sean más cortos y menos eficientes. Además, pues por el dolor hace que el glúteo medio no se pueda activar correctamente, lo que provoca que haya una caída pélvica contralateral, lo que les explicaba anteriormente. Esto es lo que conocemos como la marcha de Trendelenburg. Recuerden, Trendelenburg. Finalmente, pues la disminución de las rotaciones hace que la marcha sea más rígida, lo que puede aumentar el gasto energético y pues así también altera la mecánica de otras articulaciones como la rodilla, la columna lumbar y este ejemplo pues nos muestra claramente cómo un cambio en la cinemática repercute pues directamente en toda la funcionalidad global de la persona. Entonces acá les muestro una imagen comparativa de cómo sería la marcha normal y de cómo sería la marcha de Trendelenburg. Entonces como pueden ver en la marcha normal pues se ve lineal la cadera y en la marcha de Trendelenburg se va hacia un lado por lo que les decía anteriormente pues porque el glúteo medio no se activa correctamente y hace que se vaya hacia el lado colateral. Pues ya para cerrar vamos a recordar lo más importante. La cadera tiene movimientos en los tres planos que permiten la estabilidad y movilidad necesarios para la marcha y otras actividades funcionales. Recuerden que factores como la edad o patologías entonces modifican a los rangos y patrones. Analizar la cinemática es fundamental pues, para que podamos entender la función y así diseñar intervenciones fisioterapéuticas para cada paciente. Bueno, compañeros, espero que esta explicación les haya permitido visualizar cómo se comporta esta articulación en condiciones normales y patológicas. Gracias por su atención y les invito a que cada vez que evalúen a un paciente piensen siempre cómo la cinemática de la cadera incluye en todo el movimiento del cuerpo. Gracias. La articulación coxofemoral, también conocida como articulación de la cadera, es una articulación sinovial de tipo en artrosis que une el hueso del muslo, fémur, con la pelvis. Es una de las articulaciones más grandes y fuertes del cuerpo humano y permite una amplia gama de movimientos. La articulación coxofemoral está compuesta por la cabeza del fémur, que es una estructura esférica, y el acetábulo de la pelvis, que es una cavidad en forma de copa. La cabeza del fémur encaja en el acetábulo, formando una articulación de tipo bola y socket. La cabeza del fémur está recubierta de cartílago articular, al igual que el acetábulo, lo que permite un movimiento suave y sin fricción entre los dos huesos. Para estabilizar la articulación, hay una serie de estructuras que la rodean, incluyendo ligamentos, músculos y una cápsula articular. Bueno, aquí finalizamos nuestro video de la cadera, en donde realizamos y visualizamos la definición de cadera, los grados de movimiento, las articulaciones, los ligamentos, en donde nos basamos en la importancia de la cinética y la cinemática. Nos apoyamos en videos tanto como para nosotros como para ustedes, sea de buen uso en cada uno. Gracias.